Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes, a todos los Teleamiga. Teleamiga nos está apoyando. Teleamiga nos abrió sus canales para que a través de ellos compartamos vida de personas que creyeron en Jesucristo, que vivieron aquí en Colombia y que nos dan un testimonio de vida cristiana. Hoy voy a seguir conversando acerca del padre García Herreros, de quien conservo el mejor recuerdo y de quien he venido hablando en las últimas ocasiones. Pero hoy cuento también, como en otras ocasiones lo he hecho, con la presencia de Iván García Gómez. Iván es estudiante de psicología, ya hizo sus estudios de filosofía también, de manera que es un hombre, un representante de las generaciones jóvenes, y por eso lo traigo, para que los muchachos, para que los jóvenes, lo mismo que nosotros ya los adultos, sepamos que todos estamos llamados a buscar al Señor, a encontrar al Señor y abrirle las puertas de nuestro corazón. Iván, te saludo de una manera muy cordial y te presento a todos los amigos de Teleamiga. Para mí es todo un placer estar con usted en esta tarde, en este día, compartiendo este espacio, conexión con la historia, temas que nos enriquecen, que nos llenan de vida, de expectativas en medio de las realidades que vivimos, en medio de la cultura en la que estamos. El padre Rafael García Herreros siempre quiso trabajar por Colombia, por la sociedad, por los pobres. Y hay un trabajo bien interesante que nos llama la atención a nosotros los jóvenes y que tal vez hizo crecer ese espíritu de formación en la vida de las familias, y fue la educación. ¿Cómo nace la educación? ¿Cómo surge la educación? ¿Y cómo tiene ese deseo él de empezar esa obra tan importante? Bueno, yo creo que en otras ocasiones he hablado de que los 20 primeros años de sacerdocio del padre Rafael fue profesor en seminarios, formador de clero. Pero cuando llegó a Bogotá, a la obra del Minuto de Dios, a él se le ocurrió que había que llevar educación por toda la ciudad, sobre todo en los barrios periféricos. Y entonces tuvo una idea que la llevó a cabo, y era en un barrio pobre alquilar una casa, conseguir un maestro y una maestra pagados por una compañía fuerte. Entonces Bavaria dio 200 pesos, 50 de pesos de sueldo del maestro, 50 de la maestra, 50 del alquiler de la casa y 50 para la luz, el agua y gastos escolares. Avianca dio otra casa, otra escuela la sostuvo durante un tiempo. Banco de Bogotá dio otra. Compañía Colombiana de Seguros dio otra casa. Martínez Cárdenas Arquitectos dio otra casa. Y así hubo como 7 escuelas en la periferia de Bogotá. Pero cuando comenzó a construirse el barrio Minuto de Dios, el padre dijo: voy a reunir todo eso aquí en el barrio Minuto, y aquí todo mundo tiene que estudiar. Entonces cerró las otras escuelitas que había en la periferia de la ciudad y abrió la escuela en el Minuto de Dios. Pero para abrirla tuvo una circunstancia especial que quiero recordarte, porque así es la vida y porque la vida se vale de personas. El padre estaba construyendo las primeras casas y fue un señor a visitarlo llamado don Fernando de Aireflor, era un español catalán. Don Fernando vio las casas que se estaban construyendo, le gustaron y le dijo al padre Rafael: padre, lo felicito, me parece muy bella su obra, ¿en qué le puedo ayudar? Y el padre García Herreros le dijo: pues véngase a vivir aquí y usted va a ser el primer director del Colegio Minuto de Dios. Y don Fernando aceptó, se quedó a vivir 2 o 3 años en el Minuto de Dios y él fue el que fundó el Colegio Minuto de Dios. Después lo reemplazaron unas religiosas españolas y después fue habiendo otros sucesores en la obra, sobre todo el padre Augusto González, el padre Luis Alberto Arbeláez, el padre Luis Carlos Mendoza y personas después laicos que fueron asumiendo esa responsabilidad en el Colegio Minuto de Dios de Bogotá. ¿Por qué él le haya tanta importancia a la educación? ¿Por qué él quiere
que nadie se quede sin educación, que ningún niño se quede en la casa sin ir a la escuela? Porque una persona que se instruye y que va despertando ese ideal de ser cada día mayor en sus conocimientos, puede tener herramientas para salir adelante en la lucha de la vida. De manera que en el Minuto de Dios era obligatorio desde el principio que todas las familias tenían que enviar a todos sus hijos a estudiar en el colegio. Qué importante esa invitación que nos hace la historia hoy de García Herreros y la invitación que nos hace el padre Diego de que ningún joven, de que ningún niño puede quedarse en las casas sin estudiar, sin ir al colegio, sin prepararse para enfrentar la vida y para enfrentar todo lo de la sociedad, ¿cierto, padre? Así es y lo hemos logrado. La primera promoción de bachilleres en el Colegio Minuto de Dios fue en 1967. Y como dato curioso, ayer estuve asistiendo a la transmisión de la sesión de la Sociedad Geográfica y el doctor que dictó la clase última, muy interesante todo lo que nos habló ayer sobre la zona ecuatorial, entonces nos habló de la vegetación, de muchas cosas. Cuando comenzó a hablar dijo que me saludaba y dijo: padre, quiero decirle que yo soy bachiller de la primera promoción de bachilleres del colegio. Y ahora es doctorado en no sé cuántas cosas, miembro de la Sociedad Geográfica, profesor en la Universidad Nacional, en fin, un hombre bien interesante, bien importante. De manera que, bueno, fue para mí como una prueba de que sí es cierto. Es importante que nosotros nos adentremos en este espacio de la educación. Bueno, ¿qué más obras empieza a hacer él a través de la educación, a través de los colegios? ¿Qué más hace? ¿Qué más planteles educativos él hace? Bueno, ante todo él hizo ese colegio Minuto de Dios. Después pensó en que en los colegios de Bogotá había muchachos que perdían el año. Y entonces dijo: vamos a hacer un Ateneo, únicamente para muchachos que pierden el curso en otro colegio. Y entonces en medio año rescataban el año perdido y salían adelante. Después hizo un colegio para adultos, Colegio de Adultos Minuto de Dios. Después hizo un calendario B, de manera que en el Minuto de Dios 4 colegios fueron iniciados por el padre Rafael. Pero hay muchos más y te los voy a enumerar después de la pausa. De nuevo un saludo para ti, Iván, y para todos nuestros amigos que nos acompañan en Teleamiga. Bueno, padre, yo creo que este recorrido por la educación es muy interesante. ¿Qué otros colegios él crea acá y qué otros espacios educativos que tengas presente de este sueño sobre la educación en el barrio? Bueno, colegios creados por el padre no, porque ahí murió, pero la obra que él inició, la semilla que él sembró, siguió creciendo y dando frutos. Y entonces se hizo la Corporación Educativa Minuto de Dios, que en la actualidad tiene 10 jardines infantiles, kinderes, y tiene 25 colegios de bachillerato. Estamos, por supuesto, aquí en Bogotá, en poblaciones vecinas como en Madrid, en Tenjo, en Tabio, en Ubaté, cerca de Bogotá, pero estamos también en Valledupar, en la costa atlántica, en Tumaco, etcétera, con nuestra labor educativa. Él empieza a tener como una inquietud después de que hace la educación básica, empieza a tener como un sueño por la educación superior. ¿Cómo empieza ese sueño de él? Bueno, cuando graduó a los primeros muchachos en el año 67 de bachilleres, él dijo: ¿qué hacer por estos muchachos? Y comenzó a lanzar la idea de hacer una universidad. Pero esa idea demoraba y demoraba, no se encontraba fácil el camino, aunque en unos planos del Minuto de Dios, en un terreno, él había puesto Futura Universidad Minuto de Dios. De manera que hasta pensaba en el sitio, aunque todavía no se realizaba. Pero apareció un señor amigo holandés que, cuando se le mandó el proyecto de lo que podría ser una universidad, nos contestó diciendo que él aportaba a ese proyecto $75,000.
En esa época, te estoy hablando del año 1900, finales del año 86, fue esa carta. Entonces se comenzó a pedir la autorización al gobierno y el gobierno concedió la personería jurídica a la Universidad Uniminuto, y luego entonces el terreno lo puso el Minuto de Dios, la corporación, el señor holandés envió el dinero, el presidente de la República de su momento, el doctor Pastrana, hizo aportar 50 millones más y comenzamos la construcción, y la universidad primero construyó su sede más importante, la sede principal que llamamos, allá en el barrio Minuto de Dios, pero luego la universidad comenzó a extenderse por todo el país, y estamos en Medellín, y estamos en Cartagena, y en Barranquilla, y estamos en Cali, y en Pereira, y en Armenia, y en Manizales, y en Pasto, y en Villavicencio, y estamos en el Amazonas, y estamos en Puerto Inírida, y estamos de los 32 departamentos que tiene el país, estamos en 28 departamentos, de tal manera que sumando esa gran masa de población, de alumnos de la universidad, presencial o virtual, tenemos 105.000 alumnos. Es la universidad mayor en alumnado que tiene el país, de manera que, y es una universidad que ha ido enfrentando muchos retos, sobre todo en estos últimos tiempos, con la enseñanza virtual, dada la pandemia, de manera que esperamos no defraudar a Colombia, y hemos ayudado en África, en el país que se llama Costa de Marfil, cuya capital es Abidjan, a que allá también comience otra universidad con el apoyo de los sacerdotes eudistas, y la asesoramos desde acá, y hemos enviado bastante gente para irles ayudando a irse afirmando como universidad. Padre, como estudiante de la Universidad de Uniminuto, como alumno, he escuchado nombrar el lema de la universidad con el cual se identifica, y es educación de calidad al alcance de todos. ¿Cómo nos explica un poco eso? Educación de calidad porque queremos ser una buena universidad, queremos dar una buena formación, no queremos así que salgan como de cualquier universidad de garaje, no, queremos que realmente nuestros alumnos salgan bien capacitados para la vida, pero para todos, es decir, no importa que sean de estrato 0, 1 o 2 o 3, todos tienen derecho a tener una buena educación, y qué bueno que nosotros podamos, poniendo precios de matrículas económicas o dando becas, que podamos ayudarle a los muchachos a salir adelante. De manera que queremos que todas las clases sociales tengan buena educación, y que sea una buena educación. Padre, tengo entendido que cuando inicia esta obra fuerte de educación de alta calidad, de educación de calidad, educación superior para todos los jóvenes, nace también una nueva obra allí, que es una cooperativa, como para incentivar a los jóvenes y apoyarles en esa parte económica. Bueno, a partir de la universidad han nacido diversas obras. Por una parte, una cooperativa que ha ido creciendo. Al principio era solo para nuestros universitarios, después se hizo primero para otras universidades que quisieran aprovechar esos servicios, y luego también para otra clase de personas no universitarias. Es una universidad que tiene una cooperativa que tiene más de 100.000 cooperados. Eso es una obra que hizo. Otra obra que hizo es que se ha creado un tecnológico, y comenzamos el primer semestre con matrícula gratuita para que los muchachos que están pensando en profesiones técnicas puedan salir adelante. Otra obra que iniciamos a partir de la universidad es el Parque Científico de Innovación Social, un parque donde está constituido sobre todo por equipos de alta tecnología, computadores, etcétera, donde se aprende a que las comunidades locales tengan respuestas a sus inquietudes y se les dé una respuesta científica y adaptada que les ayude a salir adelante. Y tenemos también el agroparque Sabio Mutis entre los municipios de Tena y de La Mesa,
donde tenemos un jardín botánico aprobado por el Ministerio de Ambiente, y tenemos también una aprobación de museos, porque ya tenemos 5 museos, una aprobación de museos aprobado por el Ministerio de Cultura, de manera que en ese agroparque cultivamos muchas cosas bellas de las que te puedo hablar, pero creo que vale la pena después de la pausa, para que no acumulemos todas las cosas ahora. De manera que hagamos una pausa y luego volvemos. De nuevo con ustedes, Iván, está toda nuestra gente acompañándonos, que Dios los bendiga a todos. Y terminamos entonces usted estaba hablando del agroparque Sabio Mutis, que tenemos entre los 2 municipios de Tena y de La Mesa, y allá tenemos cultivos de café, cultivos de cacao, cultivo de caña de azúcar, un jardín de orquídeas, un jardín de plantas medicinales y de cosas menores, por supuesto. Y ahora estamos haciendo el museo, que se terminará posiblemente el edificio el mes entrante, a finales desde el año 2021 o 22, y ese museo será el mayor museo arqueológico. Hemos conseguido con una empresa que encontró y está autorizada por el ICANN, que es el Instituto de Arqueología e Historia Nacionales, nos entregan 17 toneladas de restos arqueológicos de los indígenas. Entonces vamos a tener, ya estamos manejando un museo de arqueología en Pasca. Tenemos otra colección aquí en Bogotá que está por organizarse, pero ya está reconocida por el gobierno y autorizados nosotros como custodios de esas colecciones. Pero el museo de Tena, que se va a llamar MANE es Museo Arqueológico Nueva Esperanza, ese va a ser un museo espléndido por todo lo que muestra, por todos los restos de aborígenes, etc. De manera que va a ser una colaboración del Minuto de Dios a la arqueología colombiana. Y ya hemos recibido peticiones de profesores de Estados Unidos y una pareja de profesores de Grecia pidiéndonos venir a estudiar aquí todos esos restos arqueológicos. De manera que ese museo, creo, va a tener una trascendencia científica muy grande aquí en el país. Padre, ¿cómo es de importante el sueño que tiene un hombre, el objetivo que tiene un hombre, Rafael García Herreros, por quererle servir a la sociedad, y todo el mundo de obras que tiene? Tal vez se dice que él no tenía la capacidad porque no era el gran arquitecto, el gran pintor, el gran académico, pero siempre buscaba personas que le ayudaran, que le apoyaran en cada uno de los objetivos o de los sueños que él tenía. Sí, él solía decir que él no sabía mucho de muchas cosas, pero que había tenido la bendición de rodearse de gente que le ayudara en un campo o en otro. De manera que él sembró la semilla. Y los que han venido después, como profesores, arquitectos, ingenieros, médicos, sociólogos, en fin, todos los que han colaborado a esa semilla que el padre creció y vio nacer, le han seguido echando abono y le han seguido echando agua. Y con el agua y abono las plantas van creciendo y llegan a ser árboles a veces gigantescos, como una ceiba, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el Tolima, en Gigante, hay esa gran ceiba que llena toda la plaza. O, por ejemplo, los árboles de caucho, que son tan extensos y tan bellos. Entonces, pues eso creo que se ha logrado en el Minuto de Dios. El Padre sembró la semilla, le pidió a Dios bendición para ella, la trabajó y vio que germinara, y ya cuando él se fue, dejó gente que siguiera echándole agüita a la semilla, que siguiera echándole abono a la tierra, que siguiera quitando las malezas, y el árbol ha seguido creciendo. Yo pienso que la obra que el Padre inició en la actualidad tiene más o menos 11 o 12 mil trabajadores a los cuales hay que pagarles salarios mensual. De manera que como 12 mil personas salariadas en la obra que el Padre comenzó, pidiendo unos centavitos arreglando un tugurio, como les contaba.
Padre, es tan importante ver toda esta historia y ver que de pronto entre ustedes se entretejió una gran amistad. ¿Cómo era esa amistad y esa cercanía hoy que usted nos cuenta, que nos ha contado durante varias sesiones, la vida del padre Rafael García Herreros? ¿Cómo lo veía él a usted y cómo era para usted él también? Yo no sabría decirte cómo me veía porque tendría que estar en los ojos de él, pero de todas maneras sí creo que él, a toda persona, aún fuera la persona más pobre o más ignorante o más enferma, la veía con respeto, y en cada persona veía a un hijo de Dios, y él hablaba de eso con mucha frecuencia, de manera que toda la obra era para trabajar porque los hijos de Dios, que somos todos nosotros, tuvieran excelente alimentación, educación, espontaneidad en la vida, responsabilidad, etcétera. De manera que cuando tendía la mano a una familia pobre, no era por darle la mano, era por decirle, te doy la mano para que subas y para que salgas adelante. De manera que yo creo que eso lo hizo él con todos, y ese es el agradecimiento que la iglesia le puede hacer. Cuando el padre falleció el 24 de noviembre de 1992, de manera que vamos ya sobre 29 años, se van a cumplir, y murió muy curiosamente cuando se estaba celebrando el banquete del millón número 32. Ahora estamos preparando el 61, pero en el 32 murió él. Y estábamos en el banquete y me mandaron llamar, yo estaba ahí en la mesa principal, me mandaron llamar y me dijeron, padre, acaba de morir el padre García Herreros. Yo inmediatamente oré por él y pedí a todos, le dije, Señor, gracias porque lo invitaste no a este banquete aquí, sino al banquete del cielo. Y me fui pues allá a arreglar todo lo relacionado con la sepultura. Pero de todas maneras, eso es lo que él trabajó y eso es lo que esperamos que esté disfrutando en el cielo, en la compañía de Jesucristo y de todos sus familiares. Padre, ¿dónde reposan los restos del padre Rafael García Herreros? En el minuto de Dios. Ah, ok. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho del padre Rafael, vamos a tener ahora de otros hermanos colombianos que hablar para que no nos centremos solo en un tema, de manera que en la próxima vez te invito a ti o a Jesús David o a cualquiera de los jóvenes que me acompañan a que vengamos y hablemos y propongamos ejemplos que imitar aquí en Colombia. Padre, le agradezco a usted por invitarme a este espacio, a todas las personas que nos han escuchado. Dios las bendiga y que sigan motivados con seguir con este programa de Conexión con la Historia. Así es, y bendiciones para todos ustedes y gratitud para todos los que desde las cámaras y desde la edición nos han estado colaborando.